Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, les voy hablando mientras voy conectando esto. Espero que estén muy bien. Voy a hacer una pequeña presentación. Yo soy Juan Camilo Botero. Yo soy científico de datos de Servinformación. Somos partner de Google y somos el... ¿Cómo? ¿Se está conectado? Y somos el partner latinoamericano más importante en desarrollar inteligencia artificial. Yo soy certificado como ingeniero de Machine Learning por el propio Google. Nosotros hemos manejado gran volumetría de datos, gran complejidad realmente en el tipo de desarrollos que se pueden hacer. Y sobre todo, estamos acá para hablar sobre cuál es el futuro, cuál es el paradigma que estamos redefiniendo la inteligencia artificial. Cómo Google redefinió el paradigma de la inteligencia artificial. Como les venía comentando, teníamos un antecedente. Porque ¿cómo vamos a hablar de redefinición si ni siquiera hacemos lo que había antes? Para eso en el 2016 teníamos Hugging Face. Hugging Face comenzó como un tipo de chatbot y se convirtió en la primera base de datos abiertas para modelos de lenguajes. Eso para la gente que entiende del tema significa de que pasamos de tener que pagar miles y miles de dólares para entrenar modelos que me respondían sí y no, o que encontraban palabras claves en texto, a tenerlo completamente gratuito. Luego llegó la siguiente revolución, que fueron los transformers, que eso es un nuevo paradigma dentro de la inteligencia artificial. Era una forma de transformar los datos para que fueran mucho más fácil de procesar el lenguaje. ¿Y qué sería de todo esto ¿cómo lo paso acá? Ya. Sin lo que es GPT-3. Ese fue el primer modelo de lenguaje que nació en 2020. Llevamos 6 años de este boom tecnológico y pareciera de que ya nos acoplamos a esta nueva tecnología. ¿Por qué eso es importante? Para los que no son técnicos, como les venía comentando, el lenguaje es extraño. ¿En qué momento aprendimos a hablar? ¿En qué momento nuestro cerebro se convirtió en una máquina que pudiera procesar en el mismo código lo que yo digo? Eso tal vez parece banal, pero no lo es. ¿Cómo transmitimos un sentimiento, por ejemplo? ¿Cómo expresamos lo que pensamos? ¿Cómo transformamos esa realidad mental en una realidad física, tangible, a través del verbo? ¿Y cómo podemos nosotros utilizar esa gran capacidad para enseñar a una máquina a hacer exactamente lo mismo? Cuando llegó ChatGPT en el 2020, se alcanzó las primeras fases de este ideal. Y finalmente, pues en el 2021 salió Vertex AI, que es una suite de Google en donde tenemos todo lo que les he contado, pero en un solo lugar, y con las capacidades técnicas que Google nos entrega. Ahora, en 2022, ya tenemos la industrialización de la inteligencia artificial. De acá hacia adelante, todas han sido innovaciones. Yo podría hacer una línea de tiempo hasta el día de hoy de todo lo que ha sucedido. Pero quiero que me entiendan algo muy importante. Antes teníamos modelos en local. Es decir, había que descargarlo en nuestro computador y si usted no tenía sus 32 GB de RAM, baila, no podías utilizarlo. Luego pasamos a la nube. Teníamos ahora lo que le llaman los LLM, modelos grandes de lenguaje. Pero estaban desconectados, eran desconexos con la realidad. Respondían, pero a veces no se sentían naturales. Y bueno, luego vamos a introducir lo que sigue son los agentes. Ya tenemos la capacidad, tenemos ese cerebro, esa gran capacidad, pero es amorfa. ¿Cómo moldeamos yo la capacidad de un modelo gigantesco a algo que es tangible, a algo que yo puedo utilizar con los agentes? Yo puedo tener un agente especializado que se le llaman. ¿Especializado en qué? En lo que yo requiera. Quiero que seas un agente especializado en analizar este PDF sobre historia. Quiero que seas un agente especializado en ayudarme a redactar mejor mi artículo. Estamos cogiendo algo abstracto como puede ser la capacidad de un LLM y le estamos aterrizando un poco más a la capacidad de un agente. Entonces vamos viendo cómo poco a poco vamos encapsulando esta generalidad a lo particular. Adicionalmente, se añadieron la capacidad de utilizar herramientas. ¿Cómo qué tipo de herramientas? Buscar en Google, analizar imágenes, buscar en bases de datos. Y poco a poco de esta manera le vamos dando capacidad a los agentes para hacer lo que requieren. Por ejemplo, acá podemos ver cuál es el loop, cuál es el ciclo que hace un agente para razonar. Que eso es otra cosa interesante. Le enseñamos a una máquina a razonar, a decir, bueno, si tengo el punto A al punto B, por consiguiente lo que sigue es el punto C. Y acá lo vemos muy bien. Tenemos la pregunta, I want to book a flight. Quiero agendar un vuelo. El pensamiento es, ¿yo qué debería hacer? Yo debería buscar por vuelos. La acción, vámonos a la página web de los vuelos y busquemos los vuelos que tenemos, o los vuelos en el rango de tiempo que nos dijo nuestro usuario.
podemos ver la acción, vuelos desde Austin a Zurich. La observación que recibe de esta búsqueda es, la observación, el vuelo retorna demasiadas opciones. Es que la página web tiene muchos vuelos, muchas líneas, muchos precios, está devolviéndome demasiada información. Yo le debería presentar eso al usuario, es lo que luego piensa la IA. Y finalmente se puede depurar y dice, bueno, es que aquí hay unos vuelos. ¿Es una persona normal? ¿Una acción de un humano normal que está haciendo esto? Es una serie de pasos lógicos. Pero es que ya no estamos hablando de un humano, estamos hablando de una inteligencia artificial que entiende qué es un vuelo, entiende que yo necesito un vuelo de Austin a Zurich, entiende que son muchos vuelos y me devuelve las mejores opciones. Por eso, Vertex AI, o Google en este caso, dio el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso cuál fue? Ya tengo agentes. Mucha gente programa agentes en muchos lenguajes, en Python, JavaScript, hay gente incluso que lo hace en Java puro, pero eso no es suficiente. Como que todavía sigue faltando una chispa, se siente desconectado. Entonces yo tengo que crear un agente para vuelos, un agente para reservas de hoteles, y luego ¿cómo hago para conectarlos? ¿O qué pasa si yo quiero hacer conversar un agente con otro para que, si estoy haciendo un artículo científico, el agente A me busque en mis biografías y el agente B razones de las biografías y que efectivamente me sirven para mi artículo? Yo no puedo hacer eso solo con agentes. Nos acercamos mucho a aterrizar la idea de los LLMs, pero aún nos hace falta aterrizarlo más. Convertir esta capacidad de los LLMs, de los agentes, en algo que sea cíclico, que sea conversación entre ellos mismos. Para eso, tenemos estos 3 temas que vamos a ir hablando a medida que avancen las diapositivas. Vertex AI Agent Builder, Model Builder y Model Garden. Ténganlos en mente, más adelante los vamos a mencionar. Porque no es solo crearlo, sino que necesitamos servirlo. Para los que no son técnicos, servirlo significa muy bonito tu código, muy bonito tu programación, pero ¿qué pasa si yo estoy al otro lado del mundo y necesito utilizarlo? ¿Qué pasa si yo no tengo un super dispositivo que no tiene mis 32 GB de RAM para poder mover ese modelo? ¿Dónde accedo a él? Entonces acá podemos ver que es una plataforma unificada, en donde podemos utilizar Vertex AI para guardar nuestros agentes, guardar nuestros modelos, utilizar el poder de la Big Data para conectarlo con, por ejemplo, millones y millones de datos, como podría ser BigQuery o AlloyDB, que es otro gran ejemplo de bases de datos que soporta millones y millones de datos. ¿Y qué pasaría si yo soy técnico? A mí me encantan los datos, me encantan las tablas, me encanta programar, pero yo le tengo que mostrar esto a una persona que no lo es, y no pasa nada, cada quien tiene sus especialidades. De paso tengo Looker. Looker es la solución estilo Power BI, pero de Google. ¿Yo qué podría hacer? Acá ya se empiezan a ver muchas cosas interesantes. Podría, por ejemplo, tener una base de datos enorme, enorme de teras de información, procesarla utilizando Vertex AI, y esos datos estadísticos, esa información, yo le podría hacer una descripción con texto, hacer un agente especializado, decirle, hey, yo tengo estos volúmenes de datos, por favor, explícame qué significa eso. Y esos resultados, finalmente, mandarlos a Looker y montarlos en el dashboard, montarlos en tu gráfica de pastel, en tu gráfica de líneas. Y todo es un flujo donde ya estamos utilizando nuestros datos porque ya no estamos guardando nada más, sino que estamos haciendo cosas valiosas con eso. Como pueden ver, el ecosistema de Google es demasiado grande. Y no hay que pensar simplemente de que estamos peleados con las demás nubes, con los demás servicios. No, es que la nube no está peleada entre ella. Y pelear entre esas dos grandes bestias de la tecnología no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué dice Google? Venga, yo tengo mis modelos. Pero a usted le gusta ChatGPT, le gusta OpenAI, le gusta Claude, no pasa nada. Nosotros también le damos acceso a eso. También puede utilizar incluso los modelos de Hugging Face, que son el predecesor, son el abuelito de todo lo que estamos hablando ahora. Se siguen utilizando. Incluso para academia, Hugging Face sigue siendo el top, porque a veces no hay dinero para pagar un Vertex AI, pero sí hay para un Hugging Face que es gratuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa también si yo quiero decir, no, es que yo quiero entrenar un modelo, por ejemplo, yéndonos un tema aparte de los agentes? Yo quiero entrenar mi red neuronal, mi modelo de Machine Learning, pero si yo no tengo un computador súper potente para hacerlo, no pasa nada. Google te puede prestar tus TPUs, las GPUs, y nosotros somos aliados de NVIDIA. NVIDIA domina la inteligencia artificial. Finalmente, lo que yo quiero que vean con esto es que la tecnología no está peleada.
Y es muy común escuchar chicos que están entrando a la industria que me dicen, bueno, pero si a mí me gusta utilizar cloud, yo lo puedo utilizar con Google también. Claro que puedes. Lo importante es encontrar la solución adecuada. Y el ADK, más adelante lo veremos cuando entremos a la sesión técnica, es que es un paradigma nuevo de alto nivel en donde nosotros podemos solucionar muchos problemas que habían antes para generar agentes. Ahora, ¿qué es el Agent Development Kit? ¿Qué es el Agent Engine y el Agent Garden? El primero es el SDK, ¿sí? Que el SDK es la librería. Acá vamos a encontrar todas las herramientas en Python, en JavaScript, en Java nativo, para poder desarrollar lo que nosotros queremos desarrollar. El Agent Engine es donde lo vamos a guardar. Porque es que yo finalmente necesito servir eso. ¿Qué pasa si tengo 1 millón de usuarios que le preguntan a Mía cómo agendar vuelos? ¿O qué horas en Dinamarca? ¿Cierto? Para eso tenemos que tener la capacidad de recibir todos esos agentes, bueno, todas las personas, y finalmente darles a todos el servicio por igual. Y el Agent Garden, que es open source, es si yo tengo un agente, o por allá Peranito Pérez desarrolló en la India otro agente. Si ya está desarrollado, no es necesario reinventar la rueda. Y muchas veces nosotros, los técnicos, nos encanta reinventar la rueda y nos encanta automatizar algo durante 8 horas que nos demora 30 minutos haciéndolo manual. Es parte de la mente ingenieril. Pero no siempre es necesario. A veces necesitamos entregar ya. Y el Agent Garden es como el GitHub, es como el Hugging Face, pero de agentes. Entonces pasamos de tener los modelos como cajitas negras que se hacían en local, ahora los tenemos en Internet, luego tenemos los LLMs, ¿sí? Y finalmente tenemos ya todo el ecosistema, diferentes agentes que hablan entre ellos, que conversan, que se critican, todos también acá. Entonces, muy probablemente lo que tú tengas a tu necesidad ya existirá acá en el Agent Garden. En un momento hablaremos del Agent to Agent y el MCP. Pronto. Y el MCP es muy interesante porque lo que estamos viviendo históricamente es que la IA aún no está estandarizada y está en esa lucha para estandarizarse. Y eso siempre sucedió con las tecnologías. Cuando el Internet se creó por primera vez, no estaba estandarizada. No había seguridad, cada quien utilizaba los protocolos como medianamente los programaba. Y la IA está pasando por exactamente esa fase de, oigan, eso está muy bacano, es muy grande, pero ¿cómo lo estandarizamos? ¿Cómo mi código hago que funcione sin importar el lugar, sin importar lo que sea? Entonces MCP es una respuesta de herramientas justamente para eso. Si yo tengo, por ejemplo, una herramienta que me busca en Google, en vez de programarla desde cero, yo utilizo un MCP. Lo mismo pasa con los agentes. Si MCP es la respuesta de herramientas para la IA, Agent to Agent es la respuesta de agentes para agentes. Porque yo puedo programar un agente en lo que sea, en LangChain, directamente con Hugging Face, para AWS, para Azure, y yo no voy a volver a programar eso. ¿Para qué voy a transcribir 500 líneas de código? ¿Qué es lo que hacemos? Los conectamos. Porque existe el protocolo, porque existe la estandarización. Y así nos ahorramos plata, aumentamos los beneficios. Y para eso existe todo esto. Y es un ecosistema que habita todo dentro de Google Cloud. Entonces, todas esas herramientas que son tan poderosas, el ADK, ¿sí? El ADK ya las tiene testeadas, las tiene montadas, y solo se requiere una línea de código para poder activar estos sistemas de A2A o de MCP. Esto es un ejemplo de cómo se vería un flujo. Vamos a comenzar desde... Bueno, Agent Space es otro servicio de alto nivel de Google que utiliza inteligencia artificial, pero vamos a cogerlo desde Agent Engine. Agent Engine es donde, recuerdo, es como la casita, donde está guardado, donde guardamos nuestro agente ya desplegado. Acá podemos tener ejemplos, podemos tener evaluación, podemos ver que también funciona. Es más, yo puedo decirle a Vertex, oye, ¿qué tan bien está funcionando eso? ¿Cuál ha sido el feedback que me han dado los usuarios de mi agente? ¿Mi agente necesita algún cambio? Y de esta manera podemos evaluar el agente y reentrenarlo, si es necesario, de forma automática, para poder crear uno mejor, uno nuevo, basado en la retroalimentación de los usuarios. Acá hacia atrás, el Agent Framework, como podemos ver, no está peleado con ninguno de los frameworks que hemos montado hasta ahora. LangGraph, LangChain, JamaIndex, CrewAI, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso LangChain, que no sé si lo han manejado, pero es de los primeros intentos, primeras aproximaciones para generar agentes que conversen entre ellos, o generar agentes en sí mismo. El segundo intento fue LangGraph, que ya podían conversar agentes entre ellos. Y no estamos peleados con eso. Solo estamos diciendo, venga todas las herramientas que son poderosas, que son útiles, vamos a centralizarlas. Y yo como Google, como siendo un gigante de la tecnología,
las voy a mejorar para que todo esto sea mucho más fácil de programar de lo que era antaño. Ahora, ya hablamos de los agentes, ya hablamos de las herramientas. Vamos a hablar de algo un poco más técnico, ahora sí, que son los artefactos y son las sesiones. Cuando uno habla con ChatGPT, obviamente tiene sus propios chats, tiene su propio correo, y si yo abro mi ChatGPT, obviamente no me va a mostrar la información de mi amigo, de mi amiga, es mía. ¿Cómo se hace eso? Eso no suena tan sencillo. Si ChatGPT maneja millones de usuarios diarios, millones de requests, ¿cómo es posible que no se confunda, que no te muestre el chat de otra persona, que no te muestre la información de otra persona? Para eso son las sesiones. Cada usuario, cada conversación es guardada en una sesión. Una sesión puede ser realmente está firmado como un tipo de código. Y en él, en las sesiones, guardamos toda la información propiamente de esa conversación y de ese usuario. Así si yo tengo 100.000 usuarios y tengo 1.000.000 de conversaciones, nunca se van a mezclar. Y eso antes era engorroso, era muy engorroso y era casi manual hacerlo. Google te dice, venga, yo lo hago por usted. Usted le molesta eso, yo sé que eso es maluco, hay que tener muchas bases de datos, es costoso. Con el ADK, eso es prácticamente automático. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo le quiero meter un PDF, le quiero meter una imagen, un video, un audio, cosas que no son texto? Para eso están los artefactos. Los artefactos son justamente esto. Se codifican en base 64 y es donde nosotros podemos meter información contextual extra. Y es algo muy chévere porque también podemos justamente manejarlos de forma muy sencilla y muy rápida utilizando ADK. Si por ejemplo yo quisiera utilizar un front o lo que sea donde yo pueda subir un PDF, yo lo hago a través de un artefacto. Y una gran ventaja que tiene el artefacto es que el artefacto es general para todos los agentes. Entonces yo tengo un agente, por ejemplo, vamos a crear noticias. Yo tengo un agente que investiga cuál es el resultado de un partido de fútbol. ¿Sí? Entonces tengo mi agente que investiga eso, se trae la información. Tengo otra gente que es redactor, entonces va a empezar a revisar eso y va a escribir la noticia. Pero claro, yo quiero meterle sus imágenes, quiero analizar las imágenes, quiero analizar algún fragmento puntual del partido, lo puedo hacer. Pero esa información yo tengo que moverla de un agente a otro, porque claro, la gente que saca eso no es el mismo que lo va a estar escribiendo, ni el mismo que va a estar criticando la escritura hasta llegar a un estado, digamos, adecuado. Los artefactos son globales a los agentes, por lo tanto se pasan y se pasan uno a uno y siempre tenemos trazabilidad de eso. Antes programar eso era bastante complicado porque había que hacer ese movimiento de forma manual. Ahora el movimiento está incorporado dentro del mismo vivir de los agentes. Ahora están los runners y los callbacks. El runner es básicamente como la gasolina, podríamos decirle. Bueno, más que gasolina sería como la ignición. Yo ya tengo mi código. La gasolina en este caso sí serían los LLM, los agentes. ¿Yo cómo disparo eso? ¿En qué momento lo disparo? ¿Qué pregunta le entra? El runner es justamente esa parte esencial del código que nos dice que esto va a ser sincrónico, esto va a ser asincrónico. Y desde el runner podemos justamente hacer esto. Ahora viene algo que es mi parte favorita, que son los callbacks. Porque una cosa es manejar todo desde lo grande, desde lo macro, que es muy válido. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una base de datos de 1.000.000 de registros? Y yo le pregunto a mi IA, necesito saber qué hay en mi base de datos. Una pregunta súper general. ¿Qué va a hacer ella? Me va a traer el 1.000.000 de registros. Y yo necesito ver 1.000.000 de registros en pantalla. No hay página web que aguante eso. ¿Yo cómo controlo eso? Porque la IA hizo su trabajo, él respondió la pregunta. Yo le dije, ¿qué hay en mi base de datos? ¿Qué hay? Tenga su 1.000.000 de filas. Vea si su Excel es capaz de leer eso. Entonces los callbacks, hay diferentes tipos, nos permiten llamar a funciones, acciones, antes de que responda la gente o después que responda. El ejemplo particular. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para poder llegar a traer toda esa información? Yo le pregunto, ¿qué hay en mi base de datos? La gente tiene que pensar, razonar y decir, ah, claro, es que tengo que ir hasta mi base de datos, hacer un SQL, es decir, revisar, ¿cierto? Un select asterisco from base de datos, me traigo todo, ver si me puedo conectar, ver si ese SQL dio error, si no dio error, tengo mis datos, cómo los proceso, cómo los transformo y finalmente cómo los muestro. Pero claro, eso fue automático, yo no tuve control de nada. El callback me coloca un pare en la mitad del proceso. ¿Usted creó ese SQL? Sí. Venga, analicémoslo. Venga, pero ese SQL se va a traer 1.000.000 de registros. Yo no necesito que me traiga eso. Si ese SQL trae más de 50 filas, necesito que me traiga las 50 filas para que en el lenguaje natural sí me expliques qué trae mi base de datos y me respondas,
pero adicionalmente ese millón de filas la vamos a transformar y la vamos a guardar en otra tabla, por ejemplo. O la vamos a montar a un Sheets, o la vamos a guardar en un Excel. ¿Sí? Entonces los callbacks nos permiten justamente eso. O si yo quiero, por ejemplo, en temas médicos se utiliza, por ejemplo, se utiliza mucho, es que a veces la IA tiende a alucinar. Y siempre hay que dejar esta aclaración legal de que la IA no es, pues no va a sustituir un médico. Porque la IA no te puede palpar, la IA no puede ver qué es lo que tú estás sintiendo, no tiene tanta experiencia. A veces responde muy bien. Y ya hay inteligencias artificiales que han ha hecho un performance muy bueno en exámenes médicos internacionales. Pero eso no va a sustituir jamás la presencia de un médico que te palpe, de que tenga esa experiencia, esa intuición que no se puede enseñar en el cómputo. Yo no puedo enseñarle le puedo enseñar a una máquina a que sepa cómo resolver un ejercicio, pues yo no le puedo enseñar qué es la intuición de saber resolverlo. Entonces un callback, en este caso sería, listo, usted me respondió todo esto. Antes de que le mostremos al usuario, yo voy a adicionar este fragmento de texto y voy a validar que ese fragmento de texto que diga es que es una aclaración legal, que eso no puede tomarlo como tan cierto, se aparezca antes del usuario. Entonces los callbacks nos permiten casi que a segundo, milisegundo a milisegundo, manipular las respuestas de la IA, colocarle peros, añadirle herramientas. Si por ejemplo tu resultado es este, activa este otro agente. Si tú necesitas esto, necesitas lo otro. Y tal vez se estarán preguntando, pero venga, ¿no es contradictorio que al inicio de la presentación tú dijiste que la conversación entre agentes casi automática? Sí, lo es, pero no siempre necesitamos que sea automática. Este sistema es tan flexible que nos permite dejarle todo a la ADK y decir, trabaje usted y resuelva, o también sentarnos y decirle, venga, usted va a resolver, pero va a resolver con esta y estas pautas. Usted va a resolver así, así y así. Son necesidades del negocio. Pues lo más importante es que la ADK es capaz de hacerlo. Ahora, esto es un poco resumen de lo que se ha hablado. Como podemos ver, está el API Hub, que API es un sistema para manejar backends. Y si yo necesito, por ejemplo, guardar cosas en un bucket, necesito subir a una base de datos, necesito manejar seguridad, desde la ADK se puede hacer. Porque el poder propio de la ADK radica en qué tanto puedo hacer yo, qué tanto puedo automatizar. Y hay procesos ya gigantescos automatizados. Es que un agente no es simplemente el chat de ChatGPT que le pregunto, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, es la capacidad de razonar, la capacidad de lenguaje natural. Por ejemplo, transformar un tipo de dato a otro, estandarizarlo en un JSON. Esa es justamente la capacidad de los modelos. No solo responder preguntas, que es súper valioso, sino también ir más allá y poder automatizar como si fuéramos una persona. Y acá está la explicación del agent to agent, de cómo funciona. Básicamente, encapsulamos en un endpoint un agente, encapsulamos en otro endpoint otro agente y tenemos un tercer agente que conoce algo llamado el model card, que el model card es la información del agente, dónde está desplegado, cómo accedo a él, qué hace. Entonces yo no tengo el código que mueve el agente puede habitar donde sea, puede habitar en AWS, puede habitar en Azure, puede habitar en GCP, pero yo sé dónde habita. Yo es como ir y tocarle la puerta y decirle, venga, señor, que lo necesito un momentico. Yo no necesito vivir con él. Esto es una cosa enorme, porque pasamos de programar todo monolíticamente, de tenerlo todo conectado y juntico, a ya simplemente tener un vecindario en donde va una persona tocando puertas, preguntando y pidiendo que lo ayuden. Antes era un super apartamento. Y bueno, esto es un poco más de la información de que son agentes capaces de hablar entre ellos mismos. Muchas gracias por escucharme.